Hay un tipo de futbolista que aparece una o dos veces por generación. No el que dribla con gracia, no el que hace magia con la pelota, sino el que llega al área y hace que el portero rival sienta algo parecido al miedo. El que rompe récords no porque lo persiga, sino porque juega al fútbol de la única manera que sabe, con una intensidad que parece imposible de sostener y que, sin embargo, no para. Nació en Inglaterra, creció en Noruega y a los 23 años ya era el goleador más prolífico de la historia de la Premier League en una sola temporada. Con 24, había marcado más de 400 goles en su carrera profesional entre clubes y selección. Una cifra que jugadores con el doble de su edad todavía no han alcanzado. Esta es la historia de Erling Haaland. Y es una historia que, si la analizas bien, te dice mucho sobre lo que puede pasar cuando el talento, la genética y la obsesión van en la misma dirección. Bienvenidos a Estrellas del Fútbol, el canal donde las historias del deporte más apasionante del mundo se cuentan con la atención y el respeto que merecen. Hoy hablamos de un jugador que en tiempo récord se instaló en la conversación de los mejores de su época, que rompió estadísticas que nadie esperaba que cayeran tan pronto, y cuya historia tiene raíces en un lugar que el fútbol conocía desde antes que él naciera. Erling Braut Haaland, el hombre que redefinió lo que puede hacer un delantero centro en el fútbol moderno. Un apellido con historia propia. Hay algo que hace diferente el origen de Erling Haaland comparado con la mayoría de los grandes futbolistas que han pasado por estas historias. Él no creció con hambre en un barrio sin recursos. No tuvo que superar una infancia de escasez para llegar a donde llegó. Su punto de partida fue distinto. Y precisamente por eso, su historia merece que la miremos sin los filtros que usualmente aplicamos a las biografías futbolísticas. Erling nació el 21 de julio de 2000 en Leeds, Inglaterra. Y hay una razón concreta por la que nació ahí. Su padre, Alfie Haaland, era futbolista profesional y en ese momento jugaba para el Leeds United. Era defensor, había pasado por varios clubes ingleses y noruegos a lo largo de su carrera y representó a la selección de Noruega en varias oportunidades. No fue una superestrella, pero fue un futbolista serio, respetado, de nivel europeo. La historia de Alfie Haaland tiene un capítulo que el mundo del fútbol inglés recuerda hasta hoy. En el año 2001, durante un partido entre el Manchester City y el Manchester United en Old Trafford, Roy Keane le propinó una entrada brutal. Keane fue expulsado. Y años después, en su autobiografía, reconoció que esa entrada había sido deliberada, como respuesta a una lesión que Alfie le había causado tiempo atrás. El resultado de ese golpe fue devastador. Alfie Haaland sufrió múltiples lesiones en la rodilla que terminaron con su carrera profesional. Tenía 31 años. Ese episodio no es un detalle menor en la historia de Erling. Porque cuando Erling llegó al Manchester City 2 décadas después y comenzó a marcar goles en Old Trafford, los hinchas del United recordaron esa historia, y los del City también. El fútbol tiene esa capacidad de cerrar círculos de maneras que nadie podría escribir en un guión de ficción sin que pareciera exagerado. Bryne, Noruega. Crecer en el frío del norte. Cuando Alfie se retiró, la familia regresó a Noruega. Y Erling creció en Bryne, una pequeña ciudad en el suroeste del país, en la región de Rogaland. No es una ciudad que nadie asocie con el fútbol de élite. Es tranquila, tiene poco más de 12,000 habitantes, y el ritmo de vida ahí es el opuesto al de un estadio lleno a reventar en una noche europea. Pero Bryne tiene algo, el Bryne FK, el club local, que desde décadas atrás formó parte del circuito de formación futbolística noruego. Y Erling empezó ahí desde muy pequeño. No con grandes aspiraciones todavía, no con un plan maestro. Simplemente porque el fútbol era lo que hacía, era parte de su vida, era lo natural en una familia donde el deporte había sido el idioma cotidiano durante años. Hay algo que vale la pena destacar de esa infancia en Bryne. Erling no era un especialista. Era atleta en el sentido más completo del término. De pequeño practicó varias disciplinas: atletismo, golf, tenis, natación. Y ese cruce de deportes le dejó algo que hoy se nota en cada partido que juega. Una coordinación, una conciencia corporal
y una capacidad de adaptación que no son comunes en un futbolista de área pura. Llegó al fútbol como especialidad no porque no le interesara nada más, sino porque en el fútbol encontró el escenario que mejor aprovechaba todo lo que ya tenía. Su cuerpo fue creciendo de una manera que llamaba la atención. Alto, musculado, con una velocidad que no encajaba visualmente con su tamaño. A los 16 años ya medía cerca de 1,90 m y se movía como si midiera 10 centímetros menos. Esa combinación de físico privilegiado y habilidades técnicas por encima de la media fue lo que empezó a hacerlo diferente. Bryn FK y el primer paso profesional. A los 15 años, Erling Haaland debutó con el equipo adulto del Bryn FK en la segunda división noruega. Hay que dimensionar eso correctamente. 15 años, jugando contra hombres adultos en un fútbol competitivo real, no en categorías infantiles ni en torneos escolares. Y respondió. No fue una aparición testimonial. Jugó, compitió y demostró que físicamente y mentalmente estaba listo para ese nivel. Pero el Bryn FK era el punto de partida, no el destino. Y tanto Erling como su entorno lo sabían. El siguiente paso fue el Molde FK, un club con más historia dentro del fútbol noruego, con un nombre que el mundo del fútbol conocía por una razón muy particular. En ese momento, su entrenador era Ole Gunnar Solskjær, el ex delantero del Manchester United. Y Solskjær vio en ese adolescente algo que valía la pena desarrollar. Lo incorporó al plantel, le dio minutos y comenzó a trabajar con él en los aspectos técnicos que todavía necesitaban pulirse. Con el Molde, Haaland jugó 2 temporadas, marcó 18 goles en 50 partidos contando todas las competiciones y ganó la Copa de Noruega en 2019. Números más que correctos para alguien que recién cumplía 19 años. Pero lo que esos números no muestran es la velocidad con que estaba aprendiendo, la disciplina con que trabajaba su juego dentro del área, su posicionamiento, su capacidad para leer hacia dónde iría el balón antes de que llegara. Esas cosas no aparecen en las estadísticas, pero los ojeadores de los grandes clubes europeos sí las veían. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Salzburgo, la explosión que sacudió Europa. En enero de 2019, el Red Bull Salzburgo anunció la contratación de Erling Haaland. El club austríaco era conocido en el circuito europeo por algo muy específico: su capacidad para identificar talentos jóvenes, desarrollarlos aceleradamente y proyectarlos hacia los grandes clubes continentales. Sadio Mané, Naby Keita y Takumi Minamino habían pasado por ahí antes. El sistema funcionaba. Haaland entró a ese sistema y lo hizo explotar. En su primera temporada completa con el Salzburgo, marcó 16 goles en la liga austríaca y 12 más en competiciones europeas. Pero el número que realmente hizo que el mundo entero volteara a mirarlo fue el de la UEFA Champions League de la temporada 2019 a 2020. El Salzburgo fue clasificado en la fase de grupos junto a Liverpool, Nápoles y Genk. Un grupo complicado para un equipo austríaco. Y en el primer partido, de visitante ante el Genk, Erling Haaland marcó un hat-trick, 3 goles. En su debut en Champions League, con 19 años. Un debut así no tiene precedentes recientes en el torneo más importante del mundo a nivel de clubes. Terminó esa fase de grupos con 8 goles en 6 partidos, convirtiéndose en el jugador más joven en la historia del torneo en marcar en 5 partidos consecutivos de la competición. La cifra dejó sin palabras a los analistas, a los entrenadores y a todos los clubes que tenían a sus ojeadores mirando cada partido del Salzburgo. Porque Haaland no solo marcaba en los momentos importantes, con frialdad, con una precisión que contradecía completamente su edad. El mercado de enero de 2020 fue la culminación lógica de todo ese proceso. Oye, antes de seguir con la parte que para mí es la más apasionante de esta historia, te pido un segundo. Si todavía no eres parte de Estrellas del Fútbol, este es el momento para suscribirte al canal. Aquí contamos historias como esta cada semana, con investigación real y con el respeto que el fútbol merece. Dale al botón de suscripción y activa la notificación para que no se te pase nada. Ahora sí, volvamos a Haaland, que lo mejor está por venir. Borussia Dortmund, el nacimiento de un fenómeno. El Borussia Dortmund pagó 20 millones de euros por él.
Un precio que en ese momento ya parecía bajo para lo que el mercado podía intuir que venía. Pero el club alemán tenía experiencia en estas situaciones. El Dortmund había hecho lo mismo con Robert Lewandowski años atrás, y con varias generaciones de delanteros que crecieron en el Signal Iduna Park antes de dar el salto definitivo. Haaland llegó a Dortmund en enero de 2020, y en su debut oficial contra el Augsburgo, entró al campo en el segundo tiempo y marcó 3 goles en 23 minutos. La Bundesliga lo recibió con un hat-trick. Era la segunda vez en pocos meses que debutaba en una competición nueva con 3 goles. Lo que siguió en el Dortmund durante año y medio fue un espectáculo difícil de clasificar con los parámetros normales del fútbol. 69 goles en 68 partidos. Un promedio de prácticamente un gol por partido, mantenido durante temporada y media, contando Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League, incluyendo varias noches europeas en las que el Dortmund eliminó a grandes de Europa con Haaland como fuerza motriz. Hay una noche en particular que merece mencionarse: los octavos de final de la Champions League de la temporada 2020 a 2021, contra el Sevilla. Haaland marcó en los 2 partidos, fue el mejor jugador de la eliminatoria y demostró que lo que hacía no era producto de rachas ni de rivales menores. Lo hacía contra los mejores, en los escenarios más exigentes. El Dortmund era entonces uno de los estadios más ruidosos y más apasionados de Europa. El Signal Iduna Park, con 81.000 personas, tiene una energía que pocos recintos del mundo pueden igualar. Y Haaland, lejos de intimidarse por ese ambiente, se alimentaba de él. Cada gol era una explosión. Cada festejo era puro, instintivo, sin cálculo. El salto con los puños al frente, la pose de meditación que adoptó en algunas celebraciones y que se volvió marca registrada. Era un jugador que disfrutaba del fútbol con una intensidad que resultaba contagiosa. Tenía 21 años y ya era imposible ignorarlo. Si estás llegando hasta aquí en el video, eso me dice que esta historia te está enganchando y me alegra mucho. Hazme un favor, dale like al video. Es un gesto pequeño que le ayuda enorme al canal. Y si tienes cerca a alguien que vive el fútbol tanto como tú, comparte este video con esa persona. Se los agradezco de verdad. Seguimos con Haaland, que la historia todavía tiene mucho para dar. Manchester City. Los récords se rompieron uno por uno. En el verano de 2022, el Manchester City activó la cláusula de rescisión que el Dortmund había incluido en su contrato. El monto fue de 60 millones de euros, una cifra que en el mercado de ese momento muchos consideraron casi una ganga para alguien de ese calibre. Pep Guardiola, el entrenador que había construido el City más dominante de su historia, quería a Haaland. Y cuando Guardiola quiere un jugador, las razones no son caprichosas. El City tenía todo: un sistema de juego perfeccionado durante años, mediocampistas de clase mundial, laterales que entendían el fútbol de manera casi académica. Lo que le faltaba era un delantero de área que terminara todo ese trabajo con la eficiencia de una máquina. Haaland era eso, y Guardiola lo sabía. La primera temporada fue una de esas que el fútbol producirá como caso de estudio durante años. 52 goles en 53 partidos en todas las competiciones. 36 goles en la Premier League en una sola temporada, pulverizando el récord histórico de goles en un campeonato de 38 jornadas que hasta ese momento era de 32. El City ganó la Premier League, la FA Cup y la UEFA Champions League, el triplete, el único de su historia. Y Haaland fue la punta de la lanza de todo eso, el punto de llegada de cada ataque, la referencia que ordenó el juego de un equipo que ya de por sí era imparable. En la final de la Champions League contra el Inter de Milán en Estambul, marcó el único gol que le hizo falta al City para ser campeones de Europa por primera vez. Un gol que tiene un peso simbólico especial. Cerraba una deuda histórica del club inglés con ese torneo, y lo hacía a través del hijo del hombre cuya carrera había terminado en un partido del City 2 décadas atrás. El círculo que mencionamos al principio se cerró esa noche en Turquía. La segunda y tercera temporadas en Manchester confirmaron que la primera no había sido un accidente. Haaland siguió siendo el referente ofensivo de un equipo que, aunque fue cediendo algo de su dominio absoluto en la liga inglesa, mantuvo su nivel europeo.
El noruego acumuló goles con una regularidad que empezó a hacer que los récords históricos de la Premier League quedaran a su alcance en un horizonte que antes parecía inalcanzable. Para cuando completó su tercera campaña en el City, Erling Haaland ya era el máximo goleador en la historia de la Premier League en términos de velocidad para alcanzar las distintas marcas. El más rápido en llegar a 50, a 75, a 100 goles en el torneo. Cada hito llegaba antes de lo que lo había hecho para cualquier otro jugador en la historia de la competición. La selección de Noruega, la espera que terminó. Hay una dimensión de la historia de Haaland que durante años funcionó como el contrapeso más doloroso de todos sus logros en clubes. Porque mientras rompía récords en la Premier League, mientras levantaba trofeos con el Manchester City, había un escenario donde los resultados simplemente no llegaban: la selección de Noruega. Noruega es una nación futbolística que en los años 90 tuvo su época de mayor relevancia internacional, llegando a clasificar a un mundial en 1994 y a una Eurocopa. Pero en las dos últimas décadas, la selección escandinava quedó sistemáticamente fuera de los grandes torneos. Qatar 2022 se vivió desde casa. La Eurocopa 2024 también. Y durante ese tiempo, Haaland seguía marcando goles con el equipo. Seguía siendo el más determinante, pero el conjunto alrededor de él no alcanzaba el nivel que el torneo exigía. Haaland, que debutó con la selección absoluta en 2019, se convirtió rápidamente en el máximo goleador histórico de Noruega, superando un récord de Jørgen Juve que había resistido desde los años 40. Eso habla de su nivel individual. Pero durante años, ese nivel individual no fue suficiente para compensar las carencias de un equipo que seguía buscando su identidad colectiva. Y entonces, en las eliminatorias para el Mundial de 2026, algo cambió. Noruega encontró solidez, encontró un bloque que funcionó, y con Haaland como referente indiscutido, logró la clasificación. El mejor delantero del mundo va a estar en la Copa del Mundo de este año en Estados Unidos, México y Canadá. La cuenta que el fútbol le debía por tantas eliminatorias frustradas se empieza a saldar ahora. Es la oportunidad que llevaba años esperando. La de demostrar en el escenario más grande del mundo que lo que hace en los clubes no tiene idioma ni camiseta, que es simplemente el mejor. El jugador que es, cómo y por qué es tan bueno. Vale la pena detenerse un momento y hablar con honestidad sobre lo que hace diferente a Erling Haaland de otros delanteros centro que han pasado por el fútbol europeo en los últimos años. Lo primero es lo más obvio y lo más difícil de neutralizar: la combinación de velocidad y tamaño. Haaland corre el sprint a una velocidad que está entre las más altas registradas para un jugador de fútbol profesional y lo hace con 1,94 m de altura y cerca de 90 kilos de peso. Eso no debería ser posible físicamente, y sin embargo, lo es. Para los defensas, eso significa que no puedes jugarle por arriba porque físicamente no lo vas a ganar, y tampoco puedes correrle porque tampoco lo vas a alcanzar. Lo segundo es su posicionamiento dentro del área. Haaland tiene una comprensión casi matemática de dónde va a caer el balón antes de que caiga. Llega al punto exacto en el momento exacto. Eso no es velocidad ni físico. Es inteligencia futbolística pura, y es lo que separa a los goleadores buenos de los extraordinarios. Lo tercero es su mentalidad. Es un jugador que, por todo lo que se ha podido ver en sus años de carrera, procesa la presión de manera inusual. No le afecta la racha negativa, no le afecta el estadio en contra. Si falla una oportunidad en el minuto 10, sigue buscando la del minuto 80 con la misma energía. Esa capacidad de separar los momentos malos del presente inmediato es un rasgo mental que los psicólogos del deporte llevan años intentando entrenar y que en Haaland parece natural. Y finalmente, la preparación. Haaland habla con frecuencia de su rutina de recuperación, de su atención a la nutrición, del trabajo que hace fuera del campo para mantener un cuerpo que pueda soportar la exigencia física que él mismo le impone durante los partidos. No es un futbolista que confíe solo en el talento. Es uno que entiende que el talento sin cuidado del cuerpo tiene fecha de vencimiento y hace todo lo que está en su mano para extender esa fecha lo más posible. Legado. Lo que Haaland le deja al fútbol moderno. Con 25 años cumplidos, hablar del legado de Haaland es hablar de algo que todavía está en construcción.
pero hay cosas que ya están escritas y que no van a cambiar independientemente de lo que venga después. Haaland demostró que el delantero centro clásico, ese perfil que el fútbol moderno había comenzado a cuestionar en favor de los extremos y los falsos 9, no solo seguía siendo relevante. Podía ser el jugador más determinante del planeta cuando llegaba con el nivel correcto. En un mundo donde se hablaba de la muerte del 9 puro, Haaland llegó para refutarlo con los hechos. Haaland alteró también los estándares de lo que se considera un inicio de carrera en el fútbol de élite. Sus primeras temporadas en Champions League, en la Bundesliga, en la Premier League, establecieron parámetros que van a servir como referencia durante generaciones para evaluar el rendimiento de los delanteros jóvenes. Y hay algo más, algo que tiene que ver con el carácter y no solo con los números. Haaland es un futbolista que en sus mejores y sus peores momentos ha mantenido una consistencia de carácter que no siempre se ve en alguien tan joven y tan expuesto. No ha buscado el protagonismo mediático fuera del campo. No ha alimentado polémicas innecesarias. Ha dejado que los goles hablen. Y en un deporte donde el ruido extra a veces ocupa más espacio que el propio juego, eso tiene un valor que se aprecia con el tiempo. Lo que todavía le falta, lo que el fútbol le debe o lo que él le debe al fútbol dependiendo del ángulo, es el título con la selección. La Copa del Mundo, la Eurocopa. El torneo que convierte a los grandes goleadores de clubes en leyendas nacionales. Noruega está en el Mundial de 2026 y Haaland tiene por primera vez la oportunidad de demostrar en ese escenario todo lo que ya demostró en los clubes. Si lo logra, la conversación sobre su lugar en la historia quedará cerrada de una manera que ningún récord de liga puede cerrar del mismo modo. Lo que sí es seguro es que Erling Haaland, el chico que nació en Leeds, que creció en Bryne, que vio a su padre retirarse herido antes de tiempo, que aprendió a marcar en el frío escandinavo y que terminó rompiendo todos los registros del fútbol inglés, no ha terminado de contar su historia. Y eso, para quienes disfrutamos del fútbol de verdad, es una de las mejores noticias posibles. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias de verdad. Estas historias llevan tiempo, investigación y un amor real por el fútbol que espero que se sienta en cada video que publicamos. El hecho de que hayas acompañado este video de principio a fin es lo que le da sentido al trabajo. Erling Haaland es un jugador que genera debate constante. Hay quienes creen que su físico privilegiado explica demasiado de lo que hace, y hay quienes piensan que es el mejor delantero puro que el fútbol ha producido en décadas. Me gustaría saber qué piensas tú. ¿Crees que este mundial con Noruega es la oportunidad que le faltaba para cerrar su legado? ¿O sientes que los récords que ha roto en clubes ya son suficientes para ubicarlo entre los grandes de todos los tiempos? ¿Hay algo de su historia que crees que debimos haber profundizado más? Déjalo en los comentarios, los leemos con atención y siempre hay buenas conversaciones ahí abajo. Y si este video te gustó y todavía no eres parte del canal, ya sabes qué hacer. Suscríbete a Estrellas del Fútbol. Aquí seguimos contando las historias que hacen grande a este deporte, con el cuidado y la dedicación que se merecen. Nos vemos en el próximo video.